Eso es lo que yo decía ahora, profe. Usted sabe que determina que cumple, pero yo también puedo determinar que no cumple. Porque cuando usted anda el Es médico, el médico le dice, usted está bien, o le dice, uy, usted tiene problemas cardíacos. Entonces, dictaminar para mí, por eso hablaba yo ahora de que les daba la opinión de lo que revisó, si cumple o no cumple. perfecto, Neiger, y tienes toda la razón, porque uno dictamina que cumple o que no cumple o que cumple parcialmente. Eso es lo que uno puede determinar. Y eso se hace a través de una opinión. Por eso todos los dictámenes de revisor fiscal deberán tener una opinión, siempre. De lo contrario, pues el dictamen no cumplirá con las normas establecidas en las NIA, porque las NIA nos dicen cuáles son eh, las formas en que yo debo presentar mi informe, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la siguiente clase. ¿Quedó claro entonces la diferencia entre dictaminar y certificar? ¿Cierto? De Sí, nuevo, señor. certificar lo que hace el contador, donde expresa que esa información fue sacada de los libros de contabilidad, mientras que el dictaminar, es decir, si cumple parcial, total o no cumple con las normas financieras y las normas legales y tributarias. ¿Listo? La siguiente forma de informe que tiene el revisor fiscal son las atestaciones. Y las atestaciones corresponden a un testimonio del revisor fiscal sobre una declaración que se expone ante terceros. Por ejemplo, una declaración de renta. Una declaración de renta, entonces, será una atestación. ¿Por qué? Porque yo estoy declarando que dentro de la información suministrada en la declaración, esta cumple con los requisitos y se las estoy mostrando a la DIAN. Entonces, estoy enviando una información a la DIAN y estoy siendo testigo de que efectivamente toda la documentación, todos los saldos y todas las retenciones allí expuestas, pues están y son reales. Otra situación, por ejemplo, y es a veces usada, es que se le solicite por medio de la fiscalía a la empresa que declare sobre algún asunto específico. Y normalmente el contador revisor fiscal pues es llamado a dar ese tipo de declaraciones, dependiendo del caso. A veces son los abogados, pero si tiene que ver con la parte económica y el hecho económico, entonces será el revisor fiscal el que haga un documento donde sirva como testigo de la situación que se va a exponer. Entonces, ese tipo de cosas que son declaraciones que se le dan a un tercero por parte de la revisoría fiscal se conocen como atestaciones. ¿Cómo se estructura una atestación? Una atestación debe incluir el título, la fecha de emisión, a quién va dirigida, por ejemplo, la fiscalía o la procuraduría, en fin. Esto es importantísimo, restricción de circulación. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un parrafito en la carta donde usted está diciendo que prohíbe la circulación de esa atestación, toda vez que cuando usted emite una atestación, lo está haciendo exclusivamente para un proceso en especial. Entonces, no se necesita, digamos, exponer de manera pública o que se divulgue en diferentes entidades, razón por la cual usted debe colocar esa restricción. En el caso tal de que esa atestación se vaya a otras entidades o circule masivamente, pues serán responsables las personas que recibieron esta información. Manifestar por qué está haciendo la atestación, cuál es la situación que se genera para que usted esté sirviendo como testigo e identificar la declaración. Yo estoy acá rindiendo cuentas como revisor fiscal de la empresa tal y tal, la situación fue esta, y declaro bajo esta atestación que pasó esto y esto. De esa manera, entonces usted puede hacer parte de un proceso, por ejemplo, o de
o de ser testigo de un proceso, cualquiera que este sea. Luego entonces hablamos de las instrucciones, y las instrucciones corresponden a documentos donde nosotros le expresamos a la administración, y en algunos casos, dependiendo del tipo de situaciones, también a los entes de control que se están cometiendo irregularidades, hay errores, falencias o fraudes que hacen necesario ser notificadas. Entonces usted las notifica a través de una carta, lo debe hacer directamente a la junta de socios, luego a la asamblea para que se tomen medidas al respecto. En este caso, pues digamos que hay unos errores contables que son de grandes proporciones, entonces usted debe informar a sus superiores, en este caso a la asamblea. Usted también puede hacer notificaciones sobre situaciones en contra de la ley, digamos, en contra de la ley laboral, en contra de la ley ambiental, entre otras, que usted pueda determinar o definir qué está pasando. Entonces, de allí toma la información y se la envía a las personas. ¿Esto cuándo lo puede hacer? En cualquier momento. No hay un lugar, un momento específico, sino desde que usted lo encuentre, usted lo puede reportar. Y dependiendo de su gravedad, lo hace ante los organismos legales. Ahora, usted no es un juez, así que usted no puede de una manera tácita colocar, se están haciendo fraudes, esto es ilegal, se están reportando situaciones de robo. No puede juzgar directamente porque estaría en contravía de las normas legales. Eso el único que lo puede hacer es un juez. Entonces usted cada vez que haga una instrucción que tenga que ver con irregularidades, fraudes y delitos, lo que debe hacer es que presuntamente se presenta un fraude. Presumimos que hay un acto de ilegalidad en tal cosa. Cuando usted coloca la palabra presumir, no está directamente diciendo quién es la persona o qué es lo que está pasando, sino que por el contrario está haciendo un llamado de atención. Y eso lo deben tener súper claro porque muchos contadores se han metido en problemas legales muy importantes por haber no puesto esa palabra de presunción. ¿Cómo debe estar expuesto? Debe tener un título, la fecha de emisión, el destinatario, que por lo general deberá ser una persona que ejerza digamos, un poder de decisión en la empresa, en este caso, digamos, la junta directiva o la asamblea de socios, y de ser el caso, pues a las inspecciones de vigilancia, entidades de control y demás. Y nunca olvidar restringir su circularización, que si esa información se sale del círculo de la empresa, pues no sea culpa suya porque usted emitió esta instrucción. Luego tenemos entonces, bueno, dentro de la estructura tenemos las descripciones del hecho, y ahí es ahí donde usted dice, encontramos en esta situación, en esto, y obviamente detrás de una instrucción siempre debe haber las evidencias del caso, y por lo general la identificación de los autores debe ser muy cuidadosa. Si usted no está seguro de que una persona en especial está cometiendo el error, lo mejor es que lo omita, para que ya sean otros entes los que hagan la investigación. Pero si usted está seguro de que es el tesorero, de que es la señora del aseo, de que es el representante legal, pues entonces sí lo puede colocar de acuerdo a las evidencias que está adjuntando. ¿Listo? Bueno, los criterios o parámetros del cual debe sujetarse los hechos, lo que les decía ahorita, las evidencias, la propuesta de correctivos, si son ajustes o correcciones que deben hacer, entonces usted debe citar cuáles son las medidas de ajuste. Y ojo, no quiere decir con esto que ustedes en sus instrucciones le deban obedecer, al contrario, usted simplemente propone unos ajustes
pero ellos son los que los adoptan o no. Y por último, su firma con su tarjeta profesional. Luego tenemos las denuncias, que este es el segundo momento después de las instrucciones. Si usted dio instrucciones de ajustes o recomendaciones de ajustes y usted no vio que se implementara algún correctivo, digamos que usted está presumiendo algún fraude y lo está haciendo notar ante la junta de socios y ellos no hacen absolutamente nada, entonces usted debe colocar una denuncia sobre esta situación. ¿Ante quiénes? Ante las entidades que correspondan. Si hay un fraude fiscal, si hay un fraude de tipo penal, pues lo hará ante la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, etcétera. Estas denuncias, y aquí me quería detener un poco, ¿quién me dice qué hace cada una? La Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría. ¿Qué temas resuelven cada una de ellas? Nosotros todos los días vemos en las noticias que los llevaron a la Procuraduría, a la Fiscalía, que la Contraloría tal cosa, pero ¿quién sabe qué es lo que está pasando realmente ahí? Lili, por ejemplo, Lili, cuéntame, ¿tú qué sabes qué es la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría? ¿Qué hacen ellos? Lili Juliet. Profe, por aquí estoy. Ok, cuéntanos entonces, ¿qué hacen esos entes? Profe, pues hay unos, ay, perdón, es que acá también me toca estar en asamblea. Entonces, me toca hacer de todo un poquito esas asambleas virtuales, pero bueno, qué pena, usted no tiene la culpa. Hay unos entes que son, no sé si usted lo que había dicho ahorita, pues hay unos que se encargan de la parte penal, otros es como la parte jurídica. ¿Quién ¿Sí? se encarga de la parte penal? ¿La Contraloría, la Fiscalía o la Procuraduría? La Procuraduría. Listo, error. No, señor. La Fiscalía. La Fiscalía es en la que se encarga de hacer la parte penal. Entonces ustedes van directamente a la Fiscalía si tienen alguna denuncia de tipo penal. ¿Listo? Juan Pablo, ¿qué crees que hace la Contraloría? Juan Pablo. Sí, profe. La Contraloría, Uh-huh. pues creería yo que es como el manejo de los recursos y bienes públicos del Estado. Muy bien, exacto. Entonces, la Contraloría vigila el gasto público. Si ustedes tienen alguna irregularidad con respecto a gasto público e inversión pública, por ejemplo, cuando una empresa a la que ustedes son auditores o revisores fiscales tiene contratos irregulares con las gobernaciones, alcaldías, etcétera, entonces son ustedes llamados a denunciar ante la Contraloría en este caso. Listo. Y Cristian de pronto está por ahí. Cristian, sí. Sí, por aquí estoy. Cristian, ¿y qué hace la Procuraduría? Profe, la Procuraduría sanciona de manera disciplinaria a las malas actuaciones de los servidores públicos. Muy bien. Entonces, en ese caso, ¿usted qué se le viene a la mente si usted es revisor fiscal de una empresa? ¿Qué tipo de hechos podría denunciar ante la Procuraduría? ¿Qué tipo de hechos? De pronto, abandono del cargo. Son cosas que delimitan como personalmente en la ejecución pues, de la actividad. Porque pues la parte fiscal la sanciona la Contraloría en caso pues, de que haya una ejecución pues Inapropiada de recursos. financieros. Exacto, sí. Pero Y entonces pues en la este caso, Procuraduría sí. Dime, perdón.
Dígame, profe. No, que en este caso del ejemplo, entonces podríamos decir que si yo estoy denunciando fraude en un contrato que una empresa privada tiene con una alcaldía, pues al mismo tiempo yo deberé denunciar ante la Procuraduría a los servidores públicos que hacen parte de esa alcaldía donde yo evidencié el fraude. Esa sería la función del revisor fiscal ante esas entidades. ¿Listo? Espero que nos haya quedado muy claro esta parte. Bueno, muchachos, creo que esa es la última. Bueno, tenemos solo los reportes y ya dentro de 8 días terminamos con los informes. Y los reportes consisten en realizar actividades sobre los tópicos de la revisoría fiscal. O sea, usted hace reportes mensuales de lo que hizo. Yo audité estas cuentas, revisé los estados financieros hasta este alcance, determiné esta estructura, fuimos a la empresa tantas veces, con el equipo de trabajo hicimos estos horarios que nos llevaron a estas conclusiones y normalmente esto se establece en el contrato. En el contrato se dice, usted me dará reportes cada mes, cada 15 días, cada 2 meses, cada trimestre, etc. Estos reportes pues ya es simplemente lo que usted está haciendo en su actuar profesional como revisor fiscal dentro de la organización. Y ahí terminaríamos entonces el tema de los informes. Nos queda el informe grande, que es el dictamen final, que lo vamos a ver dentro de 8 días, junto con el taller que les voy a colocar en la plataforma. Recuerden que tenemos el parcial seguido de esto, lo pueden empezar a realizar dentro de 3 minuticos exactamente. Así que les agradezco su asistencia y cualquier cosita que les pase o pues, con situaciones como con el parcial, estoy acá atento en el WhatsApp. ¿Listo? Muchísimas gracias por la asistencia, muchachos. Cuídense mucho. A Listo, usted, profe, muchas profe, gracias. muchas gracias. Profe, Gracias, gracias. profe, gracias. Gracias, gracias, profe. Gracias, profe. Con gusto. Gracias.